Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú has reunido a tu pueblo, Señor, y hemos estado aquí con un gran gozo, Señor, alabándote, cantándote, Señor, tu obra redentora. Todas tus alabanzas, Señor, son para tu gloria y para tu honra y para poder nosotros recordar en esos cantos, Padre, en esos himnos tan preciosos, tu obra redentora, que es la obra principal de todas. Tú eres magnífico, tú eres sabio, eterno, soberano. Tú nos has traído la salvación es tuya, Señor, exclusivamente. Y por eso estamos aquí, Señor, para agradecértelo. Y para pedirte que hoy traigas esas respuestas a través de tu palabra, Señor, para todas las dudas que tenemos. En algunos casos, Padre, yo sé que vas a reafirmar en los corazones lo que ellos ya saben. Y que si es posible, Padre, dentro de la red a la cual estamos conectados, haya personas que nos puedan escuchar, puedan escuchar de tu palabra, para que si tú decides, Señor, en esta tarde, ellos sean sacados de la oscuridad a la luz y vayan a salvación, Señor. Muchas gracias, Padre. Le damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, la primera pregunta es, ¿cómo puedo ser más semejante a Cristo? Y dice aquí que ser cada vez más semejante a Cristo es el deseo de todo creyente. Ya una vez nacido de nuevo, nosotros tenemos ese principal propósito en nuestra vida, parecernos a Él. Entonces, de hecho, la Biblia dice que Dios predestinó a los creyentes para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿En qué versículo viene esto, hermanos? Les voy a preguntar. Ya saben, para que no estudian. ¿En dónde? De Efesios 2 es una parte. Y la otra viene en Romanos 8:29, ¿sí? Esos dos que acaba de decir, bueno, Efesios 2, no es Efesios 2, es Efesios 1, del 3 al 5, ¿sí? Chéquenlo. Y el otro es Romanos de 8 al 29, donde habla de la predestinación. Una palabra que a muchos no les gusta, pero aquí está en la Biblia. Y si el Señor la dijo, es porque existe. ¿Ok? Dice, haciéndonos semejantes a Cristo, es la obra de Dios y la verá cumplirse hasta el final. Esto también viene en un versículo cuando dice que lo que empezó con nosotros, ¿qué versículo es? Perfecto. En Filipenses 1:6, chéquenlo, y dice ahí el Señor que lo que un día empezó con nosotros, es una promesa de Dios, lo va a terminar. O sea que ahorita, hermano, está trabajando con nosotros, día y noche, ¿sí? En la semana de descanso también, pastor, también en la semana de descanso. Aunque me vaya de vacaciones, pastor, aunque se vaya de vacaciones, aunque se vaya a donde se vaya, ahí está trabajando con usted, ¿sí? Aún dormido, aún cuando me desanimo, aún cuando te desanimas, hermano, aún cuando caes en pequeños baches o en largos periodos, aún ahí está trabajando contigo el Señor. Él es tan sabio y soberano que tú crees que estás haciendo tu voluntad. Y si eres ya creyente, permíteme decirte que no, hermano. Permíteme decirte que Él trabaja contigo. Ok, si ya eres su hijo. Sin embargo, aquí viene el punto donde vamos a ver esto que acabo de mencionar. Sin embargo, el hecho de que Dios nos transforme en semejanza a Cristo, fíjate bien la palabra que voy a decir aquí, porque a algunos esto les causa así como ¿qué? Sin embargo, el hecho de que Dios nos transforme a la semejanza a Cristo no significa que podemos sentarnos y ser llevados al cielo en camas florecientes de facilidad. ¿A qué te sonó eso? Ok. ¿Cómo, Arturo? No va a ser fácil en la vida de nuestra ¿qué? Él ya nos salvó. Al salvarnos ya no perdemos la salvación. Exactamente. Porque miren, hay un problema en muchos cristianos
que saben que tienen un pecado, saben que ese pecado es fuerte en su vida, saben que están luchando contra él, y como no hay un esfuerzo de su parte del cristiano, tomando todos los medios y bendiciones que da Dios para enfrentarlo y vencerlo, para enfrentarlo y minimizarlo, para enfrentarlo y que Dios lo destierre de nuestra vida, ¿saben qué dicen? Hasta que Dios quiera. Y eso no es posible. ¿Eso cómo lo llamaríamos? Autoengaño, digo yo. ¿Ya me entendiste? No, es que de veras, hasta que el Señor me ayude. No, el Señor ya hizo. ¿Qué cantamos ahorita? Las salvaciones del Señor, ¿sí? Y toda la obra ya la hizo Él. Te predestina, te salva, te saca de la basura, te capacita con todas las bendiciones que estudiamos en el discipulado. Te pone nada más ni nada menos que al Espíritu Santo. Y es obvio que cuando estás nuevo, pues es natural que vas a empezar a batallar un poco. Y es natural también que en algunas veces caigas en algunos lapsus, ¿no? Baches que le llamamos. Yo le llamo la escalera, donde está el descanso, ahí te puedes detener un rato. Pero eso no quiere decir que el Señor no trabaje contigo, ni quiere decir que no puedas. ¿Cómo se dice ahí cuando está en el descanso, cuando está en el bache? ¿No puedo? Ya no. No quiero obedecer. No quiero esforzarme, no quiero entregarle eso que me está diciendo que no es bueno para mi vida. Eso es lo que no quiero, exactamente. Por eso dice, sin embargo, el hecho de que Dios nos transforme en semejanza a Cristo, no significa que podamos sentarnos, o estacionarnos, o bachearnos, como ustedes quieran, y ser llevados al cielo, en una cama fluorescente, así de facilidad, ¿no? Pues como mi hijito no puede, pues así que se vaya, ¿no? No, ese es algo que nosotros tenemos que ver como un compromiso con Dios en la santificación. ¿Él nos hace santos cuando nos hace nacer de nuevo, hermanos? Sí, pero es posicional, acuérdense, es algo que Él hace también en la salvación, pero luego que sigue, la santidad progresiva. Ahora sí, mijo. Y no es algo que Dios esté pidiendo que sea imposible para nosotros. ¿Por qué razón? ¿Con qué dijimos? Con el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, nada más ni nada menos, dentro de nosotros, con los mismos atributos que los del Padre y los del Hijo, para gobernar nuestra vida. Pero como todavía tenemos imperfección, esa es la maravillosa aventura que vamos a enfrentar. Esa es la maravillosa experiencia, que en lugar de ser de dolores, de gozo, de triunfo en triunfo, dice por ahí una palabra, ¿no? De gloria en gloria, vamos a ir viendo cómo empezamos a crecer, cómo Él nos va dando a entender en qué etapa llegamos de depravación, en qué etapa de depravación llegamos y en qué etapa de depravación ya no estamos a un año, en qué etapa de depravación ya no estamos a los 2 años, cómo vamos avanzando, ¿no? Y si no le quieres llamar etapa de depravación, llámala etapa de inmadurez para que no te suene tan feo, ¿no? Sí, porque a veces nosotros somos personas que llegamos al Evangelio con una edad y con un cuerpo de adulto, y dicen los psicólogos, pero con mente de niño, berrinchudo, ¿sí? Que de todo hace berrinche, que de todo se justifica, que de todo, o sea, se ve en el alma inmediatamente. Y nuestros antecesores que ya llegaron a tiempo atrás, que ya Dios hizo el milagro de empezarlos a hacer más semejante a Cristo, son los que nos van a guiar. Y son los que nos van a decir estas verdades. Y en la verdad que se te diga, confrontado con la Biblia, tú vas a ver tu alma si lo acepta o lo rechaza. Entonces, ahí por eso dice, el proceso exige nuestra cooperación. Ahora,
Por decir, aquí tenemos un joven que acaba de llegar de la escuela bíblica de niños y se está integrando a los... Es más, está sentado con uno de los grandes ahorita ahí, junto a uno de los grandes, mira. ¿No? A ver si se le pega tantito la santidad. Entonces, él va entendiendo el evangelio conforme a su proceso de vida también, pero a lo mismo que le digo yo al pequeñín, como le digo al que está sentado junto a él, la obediencia es importante. Y eso sí se entiende, ¿verdad? Así tenga Pepe 50 años y Dominic 10 y 15, ¿o cuántos tiene? 14. ¿No? Sí se entienden los dos, ¿verdad? A diferencia de edades, que este proceso de santidad significa y exige nuestra cooperación y voluntaria con el Espíritu Santo. Por eso les hice énfasis, ¿a quién tenemos? El Espíritu de Dios. Llegar a ser más como Cristo, te tienes que parecer a Cristo. Sí se entiende, ¿verdad? Aún con la diferencia de edades, ¿verdad? ¿Sí se entiende, Dominic? Que ya no te tienes que parecer al santo enmascarado de plata, ni al Capitán América, ni a ninguno de ellos, no. Bueno, ni siquiera a tu padre terrenal, ni a tu mamá terrenal, sino a Cristo. Requiere tanto el poder divino, ese se adquiere por el Espíritu Santo, está dentro de mí, como el cumplimiento de mi responsabilidad humana. Yo tengo que decirle no al pecado, no al mal hábito, no a los malos consejos, no a las malas amistades, no a la tentación, no al pecado. Esa es mi responsabilidad humana, ¿ya se entendió? Para ser semejante a Cristo no tiene que venir Cristo Dios con su varita mágica y ¡pum! Tocar y... ¿Alguno de ustedes, hermanos, fue chismoso en su vida antes? ¿O fueron otras iglesias? No levanten su mano. No, entonces no va a llegar Cristo y te va a tocar con su varita y al otro día ya no es chismoso. No, existe una responsabilidad humana, pero ahora tienes el medio más efectivo para lograrlo: Dios contigo. No está la psicología, no está la dianética, no está la metafísica, no está ninguna obra de esas. Cristo vía Espíritu Santo. Y entonces dice aquí, hay tres cosas que contribuyen a ser más como Cristo. Nuestra entrega a Dios. Ahora, fíjense bien, tal vez en esta circunstancia a los jóvenes puede ser que tanto a viejos como jóvenes la situación de la entrega a Dios nos resulte ser así como un poquito religiosona, ¿no? Inmediatamente la gente piensa, híjole, tengo que ir a rezar el rosario, ¿no? A las 6 de la tarde. Tengo que prender una veladora en las noches y ponerse a mi santo, ¿no? ¿Qué más hace la gente con religiosidad? Va los domingos nada más, está así como que hace, como que canta, como que muy seriecito, y saliendo es el mismo, ¿no? No, esa no es la entrega a Dios. La entrega a Dios la vemos como algo muy práctico, muy pragmático, dicen los sabiondos, ¿no? ¿Qué es eso? Que tengo que, dice aquí, muy práctico. Romanos 12, del 1 al 2, dice, vayan ahí, hermanos, que nuestro culto racional, ¿sí dice así? ¿Quién me lo lee con voz fuerte, así? 12, 1 y 2. Sí. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Y parece un poquito
como complicado, pero en realidad no lo es. Lo que en realidad quiere decir que tú vas a presentar tu cuerpo también como una ofrenda. Y ya la otra vez yo te comenté acerca de el cuerpo, porque en el espíritu están emociones, pensamientos y voluntad. Y en el cuerpo vas a presentar el corazón, el intestino, los 5 sentidos que están relacionados al cuerpo. ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué tocas? ¿Qué más? ¿Qué oyes? ¿Y qué pruebas? ¿No? Y si tú alguna vez haces una especie de reflexión acerca de cómo puedo yo glorificar a Dios con mis 5 sentidos, creo que es fácil determinar la vista, ¿no? ¿Qué veo? Pues lo que tenga que ser agradable a Dios. ¿Qué no tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que cancelar? Pues lo que no agrada a Dios y lo que me perjudica, porque ahí ya entra la santidad progresiva. Si yo sé que soy un hombre, varón, que está vendido al pecado en el aspecto lujuria, yo ahora con el mero telefonito, la página del TikTok, ¿sí la conocen? Sí, varones, ¿sí la conocen, verdad? Que están abriendo el Facebook, ahí está. Si tú le das a esa página, empiezan, para los hombres, Satanás es muy hábil en los medios. Es muy hábil Satanás en los medios masivos de comunicación. Yo he abierto el de mi hija, el TikTok, y le aparecen comidas, recetas, pero abro el mío y aparecen mujeres desnudas, semidesnudas, bailando, y el tirirí, que no sé qué tanto. ¿Y qué hay que hacer, hermanos, para glorificar a Dios en el sentido de la santidad? No verlo. Para eso hay que hacer un compromiso. Sí, porque si de mi voluntad digo, no lo voy a ver. No lo estés viendo ahorita aquí en el culto, Ray. El TikTok. Llegando a casa, ¿lo ves? Si yo tengo que hacer un compromiso con el Señor, tengo que hacer un compromiso con Dios y decirle, dame la fuerza, dame la fortaleza, Señor, para no caer en esto. Y abres tu Face y empiezas a ver las publicaciones, que tengas que ver las publicaciones, y cuando llegues ahí, tu dedito que lo pase. Y ahí se empieza a aplicar a ese sentido de la vista el dominio propio, ¿cierto? El dominio propio. Y ya pasaron 3 meses, 2 meses, y un día estás débil, y le das, ¿qué tienes que hacer? Volverlo a cerrar y volver a comprometerte, porque eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que pide el Señor, que cuando dice, si tú niegas que pecas, lo estás haciendo mentiroso. No, o sea, ¿qué dice? Confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte y para seguirte ayudando, para que sigas el proceso. Acuérdate lo que dice Filipenses 1:6, Él terminará lo que comenzó, Él lo terminará, pero tú tienes que ser, dice aquí, ¿dónde me quedé? Nuestra libertad, tú tienes que contribuir, ¿sí? Con esa santidad. Pero como somos imperfectos, va a haber un momento de debilidad. En cualquier pecado, va a haber momentos de debilidad. No busques el momento de debilidad, busca el momento de santificación, consciente de que somos débiles, para que puedas, recibir la ayuda, porque mientras más creces en santidad, más dominio propio vas observando cómo tienes para las cosas, y tu inmadurez se va convirtiendo en una hermosa madurez, pareciéndote a Cristo. ¿Ok? Entonces dice aquí, ser cada vez semejante a Cristo. Ya vimos que es el Romanos 12:1, y después en el 2 leí Arturo, que lo que tenemos que hacer crecer es cambiando la mente que teníamos antes, ¿no? Dice ahí, el culto racional implica una autodedicación total a Dios.
ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos y nuestras mentes son renovadas y transformadas. Pero ahora resulta que, bueno, ya vi lo que es la vista, ¿verdad? El oído. ¿Qué tengo que no escuchar? Digo, y también eso implica muchas cosas, ¿no? Que están en las redes sociales, que están en la vida. Satanás tiene muchas voces en la sociedad, muchas. Eso es lo que no tengo que escuchar. No que no lo escuche, sino que no lo siga. Porque sí las voy a escuchar, ¿no? No llegará alguien a ti que te diga, vamos a hacer un business. ¿Qué crees, hermana? Que te lleguen ahí, traigo carne fresca. ¿Cómo la compran? No, pues que a tanto, yo se la doy a tanto. ¿Y de dónde procede? Oh, ya van a empezar. Son voces que tenemos que rechazar. Ahora que Dios está bendiciendo tu negocio, Arturo, y que estamos orando por él, mi hermano tiene que tener mucho cuidado de no caer en esas tentaciones, porque en los negocios, mi hermano, le traigo unas autopartes. Yo sé que usted es mecánico y ayer desvalijamos un carro. Voces que vienen de otro lado, ¿no? Voces que no son de Dios. El olfato. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestro? No, ya se fueron por lo más fácil. No, o sea, ¿qué dice acerca de la fragancia del olfato la Biblia? Que nuestras oraciones suban como un olor fragante. Y nosotros solemos de todo, pero no son olores fragantes a Dios. Ahí también entran todo tipo de cosas que nosotros, miren, aspiramos. No se vaya nada más por el incienso, por el perfume, ¿no? Nosotros podemos abrazar a alguien y, ¡ay, Paco Rabanne! No, o sea, no me refiero a eso, ¿no? Sino el olor fragante que sube. Es una oración agradable a Dios, una vida de oración que realmente agrada, que tú realmente te sientes cuando vayas a orar, respires profundo, no sé cómo empieces, ¿no? Pero que verdaderamente sientas que ese olor fragante de tu sentido del olfato, o sea, empiece a agradarle a Dios. Esa oración que sube, sincera, honesta, sea para Dios, ¿no? Las manos, el tacto. ¿Cómo glorificamos a Dios con el tacto? Miren, las manos, lo hemos dicho, se hicieron para alabar a Dios y para acariciar. No se hicieron para golpear, no se hicieron para ademanes no propios, ¿sí se entiende? No se hicieron para amenazas. Por eso hay varitas de corrección para los niños, ¿sí? Las manos tienen otra función, ese es el tacto que nosotros debemos de tener. El tacto con las personas que hay que tratar, ¿sí? La prudencia con la que hay que llegar, la madurez con la que hay que trascender y ayudar a otros. ¿Qué más me faltó? Ya vimos el gusto. ¿Ahí sí entra la gula? Díganme ustedes, ¿ahí sí entra la gula? Ahí entra el aspecto de lo que nosotros decimos que no tomamos alcohol porque es ofender a Dios, que no vamos a inhalar ninguna cosa que no le agrade a Dios, incluyendo ¿qué? Cigarro, incluyendo inhalantes, incluyendo droga, incluyendo todo aquello que nos perjudica. Usted, hermano, es diabético, cuide su salud, ¿sí? El que es prediabético, pues no tanto, ¿verdad? Porque pues todavía puede. Pero el que es diabético, que se inyecta insulina, todo eso. ¿Sí se entiende, hermano? No, ahí me estoy justificando, que yo soy diabético y luego no me cuido mucho, pero eso es a lo que yo me refiero. Vamos a glorificar a Dios. Es la murmuración, todo lo que hablamos, hermano. El falso testimonio. Ven cómo Dios empieza a redarguir en nosotros. Ahorita yo les di unos ejemplos, ¿no? Pero pídanle a Dios en oración, pídanle a Dios, o sea, como esos 5 sentidos,
es nuestro culto racional para Él. Porque eso va dominando, el dominio propio va ganando el amor, la bondad. Todo eso va contribuyendo para que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y Él no lo pide que sea de la noche a la mañana. Es más, Él sabe ahorita que algunos de nosotros hemos estado detenidos en algunos casos, ¿no? Él lo sabe perfectamente, pero por eso nos llama. Miren, yo en la tarde les decía, no se crean que el culto del domingo es especial al de este. Es lo mismo. Viene Dios a hablar, pero la gente tiene ese concepto de que el domingo es un día muy especial. No, también el miércoles. Si hay culto el miércoles, Dios es la presencia, es el mismo Dios, es la misma bendición, son las mismas enseñanzas, son las mismas exhortaciones y confrontaciones que nos va a dar. Se hace con una predicación expositiva, o se hace con un estudio, o sea con preguntas y respuestas. No estamos tocando preguntas y respuestas de otra índole, son bíblicas. Ok, entonces dice aquí, cuando Jesús dijo, sígueme, ¿a quién le dijo sígueme? A los apóstoles, ¿no? A todos los apóstoles le dijo, follow me. En especial Leví, ¿quién era Leví? Mateo. Dejó inmediatamente sus mesas de dinero, pero así, mira, no se regresó a seguir transando a su propio pueblo, las abandonó totalmente. Marcos 2:14. Marcos 2:14. Dice, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, lo siguió. O sea, cuando la Biblia es enfática, tú no puedes imaginar otra cosa. Él agarró y se levantó y se fue. Probablemente, como suele suceder en la vida, cuando tú vas a dejar un pecado, a veces te cuesta trabajo, ¿sí o no? Pero aquí era directamente el Señor, directamente su presencia, ¿no? Yo creo que algunos corrieron atrás de él y nada más le dijeron, ¿a quién le dejas la chamba, Mateo? Agárrale el que quiera. ¿No? Así de fácil. Pero eso es lo que está diciendo. Él agarró y cumplió con lo que le dijo aquí el Señor. Le dice, así todos rendimos voluntariamente todo lo que tenemos a fin de seguir al Señor. Por eso muchos se van, hermano. Por eso muchos no quieren. No es otra cosa. Cuando dicen, es que la verdad ahí no me parece. Es que la verdad hablan re feo. Es que la verdad tienen una doctrina medio exagerada. No es eso. Es que el pastor me cae mal. Ahorita le platicaba a Jackie que me dijeron hace rato, ¿no? Que unas personas no vienen aquí al culto porque tienen un mal testimonio de mí. No les gustará mi barba pintada, no sé que no les guste, pero la palabra se tiene que dar. Y entonces eso, que no te guste el compromiso, y mejor ahí nos vemos. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso de menguar es que yo ya se me vaya quitando lo que yo soy y me parezca a Él, que Él crezca. Por lo que nos enfocamos más y más sobre Jesús y su gloria, perdiéndonos en su voluntad, pareciéndonos a Él. 2. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la libertad. ¿A qué creen? Exacto. ¿Quién dijo eso? Exacto, al pecado. Puesto que Jesús vivió una vida sin pecado. Si ustedes no habían observado eso, Él fue hombre sin pecado. Cuanto más nos consideramos muertos al pecado, que está en Romanos 6:11, y vivimos una vida de pureza, más como Jesús seremos. No dice, ya alcanzaste ese grado, sino ya más como Jesús seremos. Y se acuerdan que ahorita vamos a ver esto, al ofrecernos a Dios el pecado,
ya no es nuestro maestro, el pecado ya no es nuestro amo, ya no te domina, ya tienes la fuerza para decirle no. Y volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Si llegas a caer en pecado, dobla tu rodilla, siéntate en la cama, haz un compromiso, estás en la Santa Cena, comprométete y regresa a la práctica de la santidad. Ya no es nuestro maestro y nosotros estamos más claramente identificados con Cristo. Y hay unos versículos que nos identifican perfectamente, ojalá tú esto lo tomes muy en consideración. Vámonos a Romanos 6. Romanos 6. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Sí, porque muchos pueden pensar, pues mientras más peque, como la gracia abunda, Dios me sigue perdonando, ¿no? Ese es un error. De ningún modo, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya estás muerto al pecado. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y a qué se refiere ahí, hermano? Todos los que hemos sido bautizados en Jesús. Cuando entras al agua, sin miedo a la muerte. Sí, pero está refiriéndose a nuestro bautizo. Cuando nosotros hemos sido bautizados. No. Morir a su viejo hombre. Cuando nosotros somos bautizados, ¿a qué bautizo se refiere? Que Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Ya se entendió? Antes de ser sumergidos al agua, tenemos que ser creyentes. Y antes de ser bautizados en agua, somos bautizados en Espíritu y fuego. Juan lo dijo. Dice Él, yo los voy a bautizar en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu. ¿Ok? Entonces dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Pero si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. Igual como llega la muerte al pecado, llega la resurrección a nosotros. Ahora estos son eventos futuros, pero también están presentes en el momento cuando somos bautizados por el fuego y somos resurgidos a una nueva vida, dice arriba, a una novedad de vida, a una vida diferente. Nos está capacitando. ¿Sí se entiende? 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué quiere decir? Que estamos capacitados para seguir avanzando, no importa que haya momentos de debilidad. Porque ¿por qué volvemos a pecar los creyentes? Hay dos razones nada más: debilidad e ignorancia. En nuestro crecimiento a veces no sabemos, decían, ay, es que yo no sabía, ¿no? Por ahí alguien me dijo, yo no sabía que se le rezaba a los muertos. Que no, ya no se le rezaba a los muertos. Ahí hay una ignorancia. Y si en un momento dado se chutó una oración por los muertos, pues no sabía, ¿sí se entiende? Pero ya que sabe, ya no lo va a hacer. Pero a veces ya lo sabemos y caemos.
Ok. Luego dice, Jesús nos invita a seguirlo y tenemos su ejemplo de obediencia. Fíjense, eso es el sacrificio de obediencia de Jesús. ¿En dónde más claro lo tienes? A ver, Olger, vi que levantaste la mano. ¿En dónde más lo tienes tú, clarificado? En tu actuar. Una palabra. ¿Quién más? Tú, Pepe, ¿en dónde tienes más claro el seguir a Jesús por su obediencia? ¿En más qué obedeció Jesús? La santidad. ¿Por acá? Ray, ¿en qué puedes tú sentirte motivado de la obediencia de Jesús para seguirlo? No le escuché. Ajá, de su obediencia, de lo que Él hizo por obediente para motivarte a ti a obediencia. Exacto. En la muerte, dice, hasta la muerte de cruz se hizo obediente. Él tuvo la debilidad de decirle a Dios, no. Él tuvo la debilidad de decirle a Dios, no habría otra manera, pero no sea como tú, como yo diga, sino como sea tu voluntad. Esa es la mayor muestra de obediencia que nos motiva. Cuando yo quiero ser desobediente, volteo. Cuando yo tengo tentación a caer en un pecado, volteo a la obediencia, volteo a ver la cruz. Eso es voltear a ver la cruz. Cuando me siento débil para poder practicar una santidad, una madurez, en relación con los demás, o sea, volteo. Cuando soy ofendido, cuando tengo el deseo de regresar la ofensa, volteo a la cruz, o sea, te tienes que quedar callado. Entonces, ante esa circunstancia, por eso dice, Jesús nos invita a seguirlo y tenemos ejemplos de obediencia. Ahora este es el mayor, busca a los otros, porque Él fue obediente en todo. En todo lo que le mandó el Padre, Él obedeció, ¿cierto? Ahora tu responsabilidad, ya lo dijo Raimundo, lo dice la Biblia, fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora busca las demás partes significativas. Pepe dijo la santidad, Olger dijo que quería ser mecánico, ¿qué dijiste? El amor sacrificial, ahí está. El sufrimiento paciente. ¿Cierto que Jesús sufrió? Paciente. ¿Sí vieron cómo se cayó cuando lo injuriaron? ¿Sí vieron cómo cayó cuando estaba siendo difamado? Y cuando habló, lo dijo correctamente y lo abofetearon. También tenemos el ejemplo de los apóstoles, quienes modelaron a Cristo. ¿Ok? Cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, tenemos la ayuda divina. Alabar al Señor por la palabra de Dios, la intercesión de Cristo. ¿En dónde tenemos la intercesión de Cristo? Todos los días tenemos un sumo sacerdote que todos los días está intercediendo por nosotros. Cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, tenemos la ayuda divina. Pensemos en eso también cuando venga, porque acuérdense que es parecerse a Cristo y tenemos un enemigo. El más feroz de todos es nuestro propio pecado, el pecado residual. Los otros son el demonio y el mundo que nos jala, pero el más difícil de vencer está dentro de mí. Entonces para eso yo tengo que pedir ayuda divina. Sí, alabar al Señor por la palabra de Dios. Cuando tú tengas algo así fuerte, una noticia dura, el deceso de alguien, situaciones que crees que no puedas soportar, ¿no? En lugar de estar llorando, no digo que no llores, pero después alaba a Dios, alábalo, pon la alabanza y alábale. Y ahí vas a encontrar la ayuda divina.
tenemos la intercesión de Cristo y el poder del Espíritu que mora en nosotros. Y todo esto tienen citas bíblicas, hermano, por si estás anotando, cada una de estas partes es la responsabilidad tuya buscarlas. ¿En dónde encuentro yo que alabar al Señor me restringe del pecado? ¿En dónde encuentro la intercesión de Cristo que me restringe del pecado? ¿En dónde encuentro que el poder del Espíritu que mora en nosotros me restringe del pecado? 3. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano. No hay otra. Si tú estás madurando, si tú estás creciendo en la espiritualidad, en el cristianismo, es porque te tienes que parecer a Él. ¿Sí? No te tienes que parecer a Miguel Ángel Arroyo, ni a Carlos Llambes, ni a Miguel Núñez, ¿no? Los tres grandes que estaban hoy retratados. No. Le puse a Carlos, ¿no? Mira, Carlos, me retraté con los dos grandes del Evangelio. Luego le pongo, jajaja, no es cierto, hermano. Somos tres siervos inútiles. Y me pone, amén. No te tienes que parecer a ellos. Ni a Sugel, tú que me estás viendo allá en Villa de las Flores. Ni a Sugel, ni a nadie de ellos. No, a Cristo. Ese es el resultado del crecimiento, que te parezcas a Cristo. Cuando primero somos salvos, somos inmaduros, fíjate bien, en la sabiduría y en el conocimiento, ¿cierto? Cuando llegamos al Evangelio no tenemos ni mucho conocimiento ni mucha sabiduría, e inexpertos en la gracia y en el amor, pero luego crecemos. En cada una de estas cosas nuestra responsabilidad es llegar a ser más fuertes y más como Cristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Vayan ahí. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para todos. Hace unos días yo les posteé, es segunda de Pedro 3:18. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Nosotros siempre vamos a tener dificultad para poder amar a nuestros semejantes, aún como cristianos, La tendencia del pecado residual nos va a hacer que seamos selectivos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí estamos de acuerdo por acá también? Siempre el pecado residual va a hacer que unos nos caigan mejor que otros, hermanos, parientes, vecinos, países, étnicas. Por eso existe el racismo. Y cada uno de nosotros tiene un pequeño racista dentro viviendo. Entonces llega el Señor y hace el milagro en nosotros de lo que dice aquí. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, hermanos con hermanos. ¿Y qué dice? ¿Y para todos? ¿Así dice? ¿O no? Segunda de Pedro 3:18. Unos con otros y para todos. ¿Así dice, Dominic? Sí. ¿Sí, no? A ver, ¿cómo dice? No, segunda de Pedro 3:18. Sí. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Ajá. Ajá, perfecto, sí. Yo me equivoqué porque lo que dice es Primera de Tesalonicenses 3:12. Vamos a Primera de Tesalonicenses 3:12. Ahorita que lleguen ahí me dicen amén. Primera de Tesalonicenses 3:12. ¿Ya están ahí? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Y para con todos. Ahí es donde yo les decía que nosotros tenemos un racista dentro de nosotros siempre. Con ese nacimos. Te caen bien unos en la congregación y otros no.
Te caen bien unos en tu familia y otros no. Te caen bien unos vecinos y otros no. Te caen bien unos de un país y de otros no, ¿no? Yo he oído decir, ay, como los chinos me caen gordos, ¿no? Ay, como los estadounidenses, porque todos somos así, pero cuando llegas a la gracia de Dios, Él pide que rompamos con eso y que Él nos haga crecer y abundar en amor entre brothers y con los de afuera. ¿Cómo se logra esto? A veces tú tienes que echar mano de algunos discernimientos de algunos teólogos, y a mí me llegó uno muy precioso. María Esther, ¿tienes mi teléfono? Préstamelo. A mí me llegó un discernimiento que ya no va a salir otra pregunta, entonces se los voy a leer y vamos a ir dando una pequeña explicación, y se los posteé yo, pero luego siento como que como son muy largos, como que no checa, ¿no? Este es un discernimiento de un teólogo que dice genuino corazón pastoral. Dice genuino corazón pastoral, dice. No sé si lo leyeron. Dice, aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora donde está Jehová. ¿Sí? A donde está Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Sí oyeron lo mismo que yo escuché? Esto está en Éxodo 32, 30 y 32, por si lo quieren checar. Moisés, a pesar de que vio lo aborrecible del pecado, se puso en medio y dijo: perdónalos. Y si no los perdonas, también no me perdones a mí. ¡Boom! ¿Quién de nosotros no se hubiera desesperado? Ahí viene el discernimiento, ¿Quién de nosotros no hubiera desesperado al andar con este pueblo tan propenso al mal? ¿Quién de nosotros, dice, no se hubiera desesperado ante tanto necio, no? Ahora, fíjate, tú ya eres salvo, vas practicando la palabra, y a tu alrededor, con hermanos, vecinos, parientes, ¿cómo son necios, no? Y te desesperan algunos. Eso es lo que está diciendo el teólogo. Él se está refiriendo a un pastor, pero ahora bájalo a tu vida de cristiano. ¿Quién de nosotros no hubiera desesperado al andar con este pueblo tan propenso al mal, tan duro de corazón? A cada vuelta de su peregrinaje caían otra vez en pecado, provocando continuamente a Dios con sus abominaciones. Como pastores, sabemos bien lo que es luchar con un pueblo que no responde. Hemos tratado por años con personas que vuelven una y otra vez, como el perro a su vómito, al mismo comportamiento pecaminoso. Hemos dedicado horas de consejería, asesoramiento pastoral, a otros que, sin embargo, vuelven a caer, ni bien los soltamos por un momento. ¡Guas! Vuelven otra vez al pecado. Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en líderes que nos defraudan. Muchas veces lo único que vemos es lo reiterativo de los patrones pecaminosos que nos atan y que los atan y los derrotan. Moisés reprendió, fíjense bien, ahí viene la parte otra vez. Moisés reprendió duramente al pueblo. ¿Sí es cierto o no? ¿A qué grado? ¿Qué hizo? Y tiró las tablas, se enojó y los reprendió fuerte. Ok. Por la magnitud de su pecado. Habían ofendido profundamente la santidad de Dios. Eso te molesta, eso te hace enojar. Definitivamente. Dice, ok, lo que habían hecho era inadmisible desde cualquier punto de vista. Desde cualquiera.
el profeta no dudó en explicar la gravedad de la situación a los israelitas. Se ofreció, a pesar de esto, a subir de nuevo a la presencia de Dios para hablar con él acerca de la situación, aunque se mostró escéptico en cuanto al éxito que él obtuviera allá arriba con Dios. Note, sin embargo, cuán diferente es el tono de la conversación de Moisés con el Señor. Sin minimizar en forma alguna la enormidad del pecado, hermanos, porque él no llegó a decir, fue un momento de debilidad, Señor, perdona. No, dijo, se pasaron de listos estos, y fueron bien pecadores, ¿no? Eso fue lo que le dijo. Dice, sin minimizar su forma alguna de enormidad del pecado, Moisés le pidió a Jehová que perdonara el pecado de los israelitas. No dudó en hacerle saber al Señor que él estaba plenamente identificado con el pueblo. ¿Ya se entendió eso, hermano? Tú tienes que identificarte con los pecadores, aunque estés trabajando la santidad. Esa es la fórmula, como dice, ámense los unos a los otros y a todos, para evitar el rechazo, el racismo, el que ya cayó uno y lo veas feo, el que alguien te ofendió y lo veas feo. No, esa es una gran labor que hoy nos enseña Dios a través de parecernos a Él. Dice, se identificó con su pueblo. Si les correspondía el castigo, Él no quería ser dejado de lado. En esencia, le estaba diciendo a Dios, castígalos si es necesario, pero quiero que sepas que yo me hago uno con ellos. No los desprecio. No los desprecio. No los hago menos. Me hago uno con ellos. Pero si es necesario que les traigas castigo, dáselos. Wow. Nosotros a veces oramos y sabes que necesitan castigo y no quieres que los castiguen. Y tienes que pedírselo a Dios, pero no lo tienes que desechar de tu corazón. A lo mejor con algunos de ellos no te puedes juntar ya, no puedes visitar su casa, no puedes hacer lo que ellos hacen, pero no les puedes desechar del corazón para que no los odies. ¿Sí? Qué maravillosa ilustración de ese misterioso, fíjate lo que dice aquí este hombre, ¿no? Qué maravillosa ilustración de este misterioso vínculo que nos une con el pueblo. Es maravilloso, es un vínculo. Estamos conectados, somos espíritu, somos creación, algunos no son hijos, pero nosotros sí, pero estamos conectados. Esta es la esencia del corazón pastoral. Cada uno de ustedes, hermano, debe desarrollar uno, aunque no sea pastor aquí, aunque no le dé la chamba de publicar aquí, de llevar a cabo la predicación en el púlpito aquí, pero cada uno debe de pedir que le dé un corazón pastoral. El pueblo muchas veces nos cansa, ¿sí? Nos sentimos desanimados. Juntamente con el apóstol Pablo testificamos, se añade cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y no enfermo? Pregunta. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Sí te ha pasado algunas veces como alguien de los hermanos los hacen tropezar y llega una indignación? A veces queremos abandonar la tarea de pastorear, pero Dios ha puesto en nosotros un amor que no nos deja tranquilos. No te deja el Señor. Son nuestro pueblo, en las buenas y en las malas. Son nuestro pueblo, en las buenas y en las malas. Sus victorias son nuestras victorias. Caramba, yo cuando veo que alguien está creciendo en santidad, logrando crecer, que se parece a Cristo, desarrollando su servicio como debe de ser, o sea, esforzándose por ahora respetar a la esposa, dejando la vida del pasado, o sea, es una victoria y son tus victorias. Pero sus derrotas también son nuestras derrotas, porque te duele cuando alguien cae. El domingo, si Dios quiere, ustedes
se van a dar cuenta de una situación de alguien que cayó, ¿sí? Y que duele, y que no fue fácil, y que destruyó, pero es nuestro brother. Y si ustedes en su corazón fariseo lo rechazan, tengan en cuenta esto, al menos los que están aquí presentes ahorita, o al menos los que están oyendo, ¿sí? Dice, sus derrotas son también nuestras derrotas. Esa debe ser nuestra bendita carga. Esa debe ser nuestra bendita carga. Y como oración, dice, tome un momento ahora para darles gracias a Dios por el pueblo en medio del cual le ha puesto a pastorear. Pídale al gran pastor que reavive una vez más en usted su pasión por esas vidas. Clame para que le dé el mismo espíritu tierno y bondadoso que Él tiene para con nosotros. Bendiga a los suyos a pesar de lo que son, pues para esto ha sido llamado usted. Para esto ha sido usted salvado. Para esto usted está creciendo conforme a Cristo, hermano. Ese pequeño, dice, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros y para con todos, de Primera de Tesalonicenses. Es todo lo que acabamos de leer. Es todo lo que se acaba de discernir. Y toma a Moisés como ejemplo, ¿no? Sí, o sea, yo no digo que no, en un momento dado te canse, te aburra, lo que sea, pero que no se te olvide que es nuestro pueblo, que es nuestra raza, que es la humanidad, y que no podemos desecharlos del corazón. Y sobre todo también más a los de afuera, porque pues ya sabemos el destino eterno que les espera, ¿no? Pero tampoco debemos de ser tibios y condescendientes con su pecado, porque Moisés no lo fue. Pero sí se dan cuenta que es un trabajo arduo el poder llegar a ese punto. Ahora mismo Dios trabaja con nosotros, dice. Ahora mismo Dios trabaja con nosotros. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Ahorita nosotros estamos viendo a través de esto la gloria de Dios, hermano. De verdad. Por eso les digo que aquí no venimos a pasar el rato. Tenemos que ver de frente esa gloria. Somos transformados de gloria en gloria, lo que les decía yo hace rato. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un día, sin embargo, el proceso será completo. Ahorita todavía no, pero un día el proceso será completo. Cuando Él manifieste, seremos semejante a Él. Seremos semejante a Él. Ahorita tenemos que parecernos a Él, con la debida conciencia que no lo vamos a lograr al 100%, porque lo veremos tal como es. Esto está en Primera de Juan 3:2. La promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro es en sí misma la motivación para llegar a ser ahora como Cristo. La misma motivación. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Esto necesitamos repasarlo continuamente. Se olvida, recuérdenlo. Nuestra tendencia es al mal. Nuestra tendencia es a pecar. Esa es nuestra tendencia, por eso tenemos que recordarlo, por eso tenemos que retroalimentarnos, por eso tenemos que servir, por eso tenemos que seguir duro y tendido, ¿no? En nuestro caminar con Cristo. Tantito que te avientes a la hamaca o te quieras aventar un año sabático, vuelves a ser el mismo perverso de antes, aún nacido de nuevo. Aún nacido de nuevo, se apaga el espíritu. Y empiezan, pero Él, acuérdate, trabaja contigo. Y de una o de otra manera, te va a volver amorosamente a traer. A veces no es grato como te trae, pero te va a volver a traer. Y confiamos en eso. ¿Salen, mis hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos has enseñado
la magnitud del amor que tú tienes con nosotros y la magnitud del amor que tú quieres que desarrollemos con nosotros mismos y con otros. Esa magnitud, Padre, se llama semejanza a Cristo. Muchas gracias, Señor, por tan preciosa enseñanza que nos ha consternado, pero a la vez nos ha llenado de esperanza. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. No hay otra palabra que yo te pueda expresar ya más en este momento. Tu bondad es infinita. A ti sea la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.